a realizar el avance correspondiente. Ya. Muy bien. Lo que les pediría de antemano, por favor, tengan una calculadora a la mano. Vamos a realizar ejercicios con cálculos numéricos y en algunos casos vamos a realizar ejercicios con cálculos algebraicos. ¿Está bien? Lo que vamos a ver hoy es el tema de dilatación. Cuando hablamos de dilatación, nosotros vamos a tomar en cuenta que pueden existir dos tipos de dilatación, entre comillas. ¿Está bien? El primero que nosotros vamos a tomar en cuenta es la dilatación mediante temperaturas. Para ello nosotros vamos a resolver este ejercicio, el cual nos plantea lo siguiente. Me indica y me pide calcular qué fuerza, aquí ya estamos hablando de fuerza, se debe aplicar a los extremos de una base de acero de área y de sección transversal 10 centímetros cuadrados. De esta forma para evitar que se dilate, ¿está bien? Entonces aquí lo que tratamos de evitar es que el cuerpo crezca aplicándole fuerzas. Aquí ya vamos a ver lo que nosotros podemos realizar. Me dice que cuando este se calienta desde una temperatura T sub 0 de 0 grados centígrados hasta 30, ¿está bien? Y correspondientemente también nos brindan los diferentes datos para que nosotros podamos realizar el ejercicio. El coeficiente de dilatación, por ejemplo, y el módulo de Young en este caso. ¿Por qué nos brindan estos datos? Pues bueno, ahora vamos a aplicar la solución al problema. Para solucionar este tipo de ejercicios, lo que nosotros tenemos que hacer es directamente interpretar el ejercicio y más que todo plantearnos un pequeño bosquejo. Aquí lo que nos habla es lo siguiente. Me indica que se tiene una base de acero. ¿Está bien? El material puede ser independiente. No necesariamente tiene que ser de un material fijo. Puede ser una aleación o puede ser inclusive un material con dos compuestos. ¿Está bien? Lo importante es que nosotros tomemos en cuenta este dato, el coeficiente de dilatación lineal. Ya con ese nosotros vamos a poder tener una idea clara de cuál cuerpo se dilata en mayor o menor proporción. ¿Qué más? Aquí pasa lo siguiente. Nosotros al tener esta base de acero, si le aplicamos una temperatura, o sea, lo podemos exponer a fuego, lo podemos exponer a calor o simplemente al mismo ambiente que tiene una temperatura variable, lo que va a pasar es que este cuerpo se va a dilatar. Tal vez no a gran percepción de nuestra vista, pero lo que pasa cuando un cuerpo se dilata es que éste modifica parcialmente se podría decir su forma. ¿Está bien? No sé si muchos de ustedes han visto las instalaciones de cables o el cableado que se tiene a lo largo de la ciudad. Cuando se instalan estos cables a dos postes, lo que se debe tomar en cuenta es ello, el cambio de temperaturas. Por eso es que se encuentran en esta forma. Si los instaladores lo pusieran un cable muy pesado, lo que pasaría al exponer una temperatura elevada sería que este se va a dilatar y va a crecer, va a incrementar su longitud. ¿Está bien? Pero ¿qué pasaría si es que pasa lo contrario? A este cable que lo han instalado de manera pesada, decrece la temperatura. Es decir, imagínense que ahora estamos a 20 grados. ¿Qué pasa si en la noche hace mucho frío y llega a unos 5 o incluso a unos menos 10 grados centígrados? Pues lo que va a suceder es que va a sufrir una ruptura debido a las tensiones que tienen los diferentes postes hacia el cable. ¿Está bien? Recuerden que están sujetos y que toda cuerda, todo cable y demás genera una tensión cuando se encuentra en contacto con otro cuerpo. ¿Está bien? Estas son consideraciones de física que nosotros lo vimos en la segunda ley de Newton. ¿Está bien? Además de ello, ustedes lo debieron ver con el experimento de la segunda ley de Newton, pero ya en física 100, en el laboratorio de física 100. ¿Está bien? Ahora, volviendo al ejercicio. Tenemos esta pasa, el material es acero, y lo que me dice es que esta se va a aplicar una temperatura, por lo cual este cuerpo se va a dilatar.
¿Está bien? Nosotros vamos a asumir que se dilata y en pocas palabras crece el cuerpo esta diferencia. ¿Está bien? En realidad, lo que pasaría es que el cuerpo no va a crecer, por así decirlo, solamente estos dos lados. También al momento de elongarse, pues va a sufrir una pequeña deformación acá. ¿Está bien? Pero eso no viene al caso. Eso tal vez lo vean ustedes más adelante en la parte de resistencia de materiales, que es una materia global en la cual todos llevamos. ¿Está bien? Por el momento solamente voy a decir que se dilata y este cuerpo crece. Es decir, si tenía una longitud inicial, pues ahora, gracias a la dilatación, va a presentar una longitud final. ¿Está bien? Estas son las dos consideraciones que ustedes deben tomar en cuenta. A ello, de secuencia, lo que nosotros conocemos como variación de longitud. Variación, pero así, una variación de longitud total. Siendo la variación de longitud número uno la que crece al lado izquierdo y la número dos la que crece al lado derecho. ¿Está bien? Este acá está bien. Para lo que ahora nosotros nos concierne es lo siguiente: tener una longitud inicial y tener una longitud final. Posterior a ello, analizar las temperaturas. Me dice que pasa de 0 a grados, una temperatura va a crecer. ¿Está bien? A eso nosotros lo vamos a conocer como dilatación térmica o una dilatación debido a el fenómeno de la temperatura, a la aplicación de calor en pocas palabras. ¿Está bien? ¿Qué más vamos a encontrar? Que la dilatación térmica va a ser igual a una variación de longitudes. Pero recuerden que ahora solamente debemos hablar de longitud inicial y longitud final. Pues bueno, la dilatación térmica me indica lo siguiente. La longitud final va a ser igual a la longitud inicial más la longitud inicial multiplicado por el coeficiente de dilatación multiplicado por la variación de temperatura. Y la variación de temperatura, recuerden que generalmente se maneja temperatura final menos temperatura inicial. ¿A cuántos ascendió la temperatura y desde dónde? En otros casos se maneja invertido, temperatura inicial y temperatura final. ¿Está bien? ¿Cómo afecta esto? Afecta más que todo en el signo. Vamos a tener una variación de temperatura positiva y una variación de temperatura negativa. Aquí un tip que yo les podría dar es que generalmente se utiliza una variación de temperatura cuando ésta crece o aumenta, como en este caso va de 0 a 100, y se tiene una variación de temperatura negativa cuando ésta decrece o se reduce. ¿Está bien? Eso es un pequeño tip, pero como yo les decía, tienen que analizar siempre las respuestas y siempre los cálculos que ustedes puedan realizar durante el ejercicio. Hasta acá no hay ningún inconveniente. ¿Qué más y qué procede a partir de acá? Pues ya hemos hablado de la dilatación térmica, pero el ejercicio me indica que se aplica una fuerza a los extremos de manera que se evita que este cuerpo se dilate. En pocas palabras, lo que nosotros vamos a presenciar es lo siguiente, tomando en cuenta aquí que tenemos una temperatura inicial y una temperatura final. Acá vamos a ejercer esta fuerza en ambos extremos. Y lo que va a ocasionar esta fuerza es que va a anular la dilatación. Va a anular esto y va a anular esto. De forma que ya como un gráfico final, ¿qué nos quedaría? Tenemos la base de acero. Tenemos que esta tiene una longitud inicial. Nos presenta una fuerza aplicada a los extremos, en ambos extremos. Y de forma que se evita que este se vaya dilatando. Sí se va a dilatar poco, sí se va a dilatar algo, pero eso es lo interesante. Y aquí ya tendríamos esta dilatación
por invertida. O sea, gracias a la fuerza, lo que ha pasado es que esa dilatación se ha, ¿cómo se podría decir? Se comprimió de forma que el cuerpo vuelva a tener su longitud inicial. ¿Está bien? Y aquí nosotros ya vamos a entrar a un pequeño capítulo que es el tema de esfuerzos. Y aquí nosotros ya vamos a hablar de la dilatación, pero una dilatación debido al esfuerzo. ¿Está bien? Al esfuerzo o a la fuerza. En este caso, una fuerza aplicada. Esa fuerza nos va a producir un esfuerzo, pero ya lo vamos a ver más adelante. Y hasta acá vamos a hacer un pequeño paréntesis, porque es necesario que nosotros hablemos de la ley de Hooke. ¿Qué nos indica la ley de Hooke? La ley de Hooke nos indica lo siguiente. Yo voy a tener el esfuerzo, denotado por la letra sigma, que va a ser igual al módulo de elasticidad multiplicado por la deformación unitaria. ¿Está bien? Al mismo tiempo, yo sé que mediante esta misma ley, yo tengo al esfuerzo que va a ser igual a la fuerza dividido entre el área. Pero en muchos textos, cuando ustedes vean los capítulos de resistencia de materiales, esta fuerza es conocida como una carga. ¿Está bien? Y ahí vienen los subtipos. Los subtipos, por ejemplo, la carga axial, etcétera. ¿Está bien? Eso ya es más adelante. ¿Qué más vamos a encontrar acá? La deformación unitaria va a ser igual a la variación de longitud dividido entre la longitud inicial. ¿Está bien? A esto de acá, la variación de longitud también se lo conoce como deformación. ¿Está bien? Y como verán, este delta L o la variación de longitud es lo que nosotros también vamos a encontrar a partir de esta ecuación. Si yo despejo la longitud inicial, es decir, la longitud inicial lo llevas de estar, yo voy a tener lo siguiente. Longitud final menos longitud inicial igual a la longitud inicial más el coeficiente de, perdón, multiplicado por el coeficiente de dilatación, multiplicado por la variación de temperatura. Y si a esto yo sigo operando algebraicamente, ¿qué es lo que yo voy a encontrar? Yo voy a encontrar la expresión que estamos buscando. Y esta es la variación de longitud igual a la longitud inicial, coeficiente de dilatación y diferencial de temperaturas. Esta es la ecuación que nosotros ya tendríamos que considerar. Y como verán, también lo encuentro en una dilatación debido a la fuerza. ¿Estamos de acuerdo? Reemplazando todo esto en lo que nosotros tenemos como una ecuación principal, que es la ley de Hooke, el esfuerzo los reemplaza ahí y la deformación unitaria los reemplaza acá. Yo voy a tener fuerza dividido entre área igual al módulo de elasticidad multiplicado por la variación de longitud dividida entre la longitud inicial. Y a partir de ello, ¿qué es lo que a mí me importa más calcular? Como ya tengo una dilatación por temperaturas y hablo de una diferencial de longitud, acá también voy a tomar muy en cuenta y le voy a hacer mucho énfasis a la variación de longitud. Y despejando ello, lo que yo voy a tener va a ser lo siguiente. La variación de longitud va a ser igual a la fuerza o a la carga dividido entre el área de la sección de la figura multiplicado por la longitud inicial dividido entre el módulo de elasticidad. Y este de acá, como verán, es una analogía en cuanto a la dilatación debido a fuerzas. Acá en la parte superior yo tengo dilatación debido a temperaturas y acá tengo una deformación debido a fuerzas. Y acá están las características que me van a permitir calcular ello. Una segunda característica sería ver la proporcionalidad, es decir, con cuánta fuerza, cuánto se deforma. Y en cuanto a la dilatación por temperatura, con cuánta temperatura, cuánto se deforma. Y eso es lo que me ayuda a calcular en el caso de la dilatación debido a fuerzas, es el módulo de elasticidad. Y en la dilatación debido a temperaturas es el coeficiente de dilatación lineal. ¿Está bien? Eso deben tomarlo muy en cuenta.
Acá un paréntesis muy importante. El módulo de elasticidad, en algunos libros lo conocen como el módulo de Young, ¿está bien? Y está denotado por la letra Y. A lo que yo veía el material del ingeniero y así también su bibliografía, el cual a él se refiere, él maneja la letra E mayúscula, ¿está bien? Y acá deben tomar muy en cuenta las unidades, más que todo porque las longitudes se expresan en metros. Entonces ustedes tienen que jugar acá adentro de forma de que se tenga las unidades correspondientes. ¿Está bien? Las unidades son muy importantes, eso nunca lo vayan a descuidar. Y peor si al momento de reemplazar datos. Siempre manejen las unidades. ¿Está bien? Hasta acá ya tenemos estos dos análisis. Entonces, cuando hablemos de una dilatación debido a fuerzas, vamos a utilizar esta ecuación beta. Y cuando hablemos de una dilatación térmica, vamos a hablar de la ecuación alfa. ¿Está bien? Son estas dos ecuaciones que nos van a acompañar, pero ojo, para que estos dos tengan una relación, vamos a hablar de variaciones. ¿Está bien? Ya cuando hablemos de un cálculo por separado de una dilatación debido a temperaturas y debido a fuerzas, vamos a hablar también de longitudes finales. ¿Está bien? No necesariamente de variaciones de longitud, porque deben tomar en cuenta que lo que se pretende es calcular una longitud final. Y a partir de ello, mediante la diferencia, ustedes sacan la diferencia de longitud o la variación de longitud. ¿Está bien? Prosiguiendo con la solución del ejercicio, ustedes vean la interpretación que se realiza a partir del enunciado. Me dice que yo voy a tener un cuerpo que está sometido primeramente a temperatura, por lo cual se va a dilatar. ¿Está bien? Esa es la primera consideración. Se dilata. Y al dilatarse, este cuerpo va a tener una diferencia de longitud debido a la temperatura. Luego me dice que se aplican dos fuerzas o fuerzas a los extremos para evitar que se dilate. Entonces, gracias a esa aplicación de fuerzas, yo voy a restar la misma variación de longitud, pero esta variación de longitud es generada mediante fuerzas. ¿Cuál sería la condición? Ya tengo la dilatación por temperatura y tengo la dilatación por fuerzas. Por así decirlo, una hace que el cuerpo crezca y la otra impide que este cuerpo crezca. La condición para que no se dilate este cuerpo es que esta diferencia sea igual a cero. ¿Está bien? Si ambas son iguales a cero, o bueno, esta diferencia es igual a cero, se podría decir que lo que ha crecido gracias a la dilatación térmica ha sido reducido gracias a la dilatación mediante fuerzas. Y eso tiene su nombre, eso ya lo vamos a ver más adelante. Acá nos quedaría simplemente despejar variación de longitud debido a la temperatura va a ser igual a la variación de longitud debido a fuerzas. Y acá nosotros ya tenemos las ecuaciones para poder calcular. La variación de longitud debido a temperaturas va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la longitud inicial, módulo del coeficiente de dilatación lineal, multiplicado por la variación de temperatura. La variación de longitud debido a fuerzas va a ser igual, acá arriba lo tenemos, fuerza multiplicado por la longitud inicial dividido entre la sección del cuerpo multiplicado por el coeficiente o el módulo de elasticidad o también llamado módulo de Young. ¿Está bien? Acá como verán la longitud inicial se cancela y es un dato que no nos proporcionaba el enunciado. Entonces a tomar muy en cuenta el interpretar el enunciado. Una vez anulado esto, lo que yo debo calcular, ¿qué es? Es la fuerza. Eso es lo que me pide calcular el ejercicio. Pues bueno, acá lo que yo voy a hacer es despejar la fuerza y la fuerza va a ser igual al área o sección multiplicado por el módulo de Young, multiplicado por el coeficiente de dilatación lineal, multiplicado por la variación de temperatura. Desdoblando por última vez esta ecuación, yo voy a tener que la fuerza para calcular va a ser sección por módulo de Young por coeficiente de dilatación lineal por una diferencia de la temperatura final menos la temperatura inicial. ¿Está bien? Acá un dato muy importante, como les venía diciendo, las unidades son muy importantes. Cuando ustedes les presenten un coeficiente de dilatación lineal,
Las unidades es 1 sobre la unidad de la temperatura. En muchos casos 1 sobre el grado centígrado o 1 sobre Kelvin. Para esto nosotros vamos a referirnos a la variación de temperatura. Y aquí un pequeño hincapié y un pequeño plus para la parte de termodinámica. Cuando nosotros veamos una variación de temperatura, es decir, para la temperatura de un cuerpo que fue de un lugar a otro, o que incrementó o que decreció, va a tener esta característica. La variación de temperatura en grados Kelvin va a ser igual a la variación de temperatura en grados centígrados. Y esto es muy, muy importante, incluso para una materia superior que tienen, que es físico-química. Algunos llevan, creo que algunos no, pero es muy importante. Acá también la variación de temperatura en escala absoluta, que es Rankine, va a ser igual a la variación de temperatura de grados Fahrenheit. ¿Está bien? Estas relaciones ayudan mucho y son muy útiles, más que todo para no estar haciendo conversión. Imaginemos en este caso que yo tengo 30 grados centígrados y tengo 0 grados centígrados. Esta es la temperatura final y esta es la temperatura inicial. Mi variación de temperaturas en grados centígrados sería temperatura final 30 menos 0 grados centígrados. Y esto va a ser 30 grados centígrados. Análogamente, variación de temperaturas, pero en grados Kelvin. ¿Cómo yo convierto esos 30 grados a grados Kelvin? Simplemente le adiciono 273 grados. ¿Está bien? Menos y nuevamente 0 más 273. Si aquí trabajamos directamente, pues van a ver que estos dos valores que se adicionan para convertir grados centígrados a grados Kelvin se eliminan. Entonces, por lo cual, la variación de temperaturas en grados Kelvin también me da 30. ¿Estamos de acuerdo? Pero grados Kelvin. Esto es lo interesante y es lo que tienen que tomar muy en cuenta. ¿Está bien? No se les puede decir igualar grados centígrados con grados Fahrenheit. Eso es otra correlación. Ahí ya tienen que hablar de escalas y tienen que generar una reciprocidad. Terminando el ejercicio, voy a reemplazar datos. Yo tengo fuerza, tengo el área. La sección que me dan, que arriba la vamos a ver, me dice que la sección es de 10 centímetros al cuadrado. Bien, 10 centímetros al cuadrado. Para convertirlo, lo divido entre 100 elevado al cuadrado. Y aquí yo ya voy a tener la unidad de metros al cuadrado. Ya tengo el área. El módulo de elasticidad. El módulo de elasticidad que me da el enunciado es de 21,6 por 10 a la 10 newton sobre metro al cuadrado. Acá les decía que también lo conocen como módulo de Young. Es por eso que viene con la letra Y mayúscula. ¿Está bien? 21,6 por 10 elevado a la 10. En muchos casos les viene estas unidades en pascales. Está bien, el módulo de elasticidad les viene en pascales, pero recuerden que los pascales es ni más ni menos que newton sobre metro elevado al cuadrado. ¿Está bien? Es muy importante. No simplemente vean las cosas de una forma. Traten de modificarlo a fin de que les puedan ayudar en la resolución del problema. El coeficiente de dilatación también nos lo proporciona el enunciado. 1,06 por 10 a la menos 5. 1,06 por 10 elevado a la menos 5 y las unidades que tiene es 1 sobre grado centígrado o bien grado centígrado elevado a la menos 1. Finalmente, la variación de temperaturas de 30, bueno, va de 0 hasta 30, siendo 30 la temperatura final. Y aquí hablamos de grados centígrados como las unidades de esas temperaturas. Vamos anulando. Metro cuadrado, grado centígrado con grado centígrado. Y acá, por favor, me ayudarían cuánto sale esa fuerza. Bueno, tal vez se durmieron. A mí me sale 68.688 newtons. Los que estén con calculadora me corroboran, por favor. Ya, está corroborado. O bien, otra expresión que podríamos darle al ver que es una cifra muy alta,
sería 68,7 kilonewtons, ¿no ve? Pero eso a considerar y a ver las cifras que ustedes van a emplear. Como verán, cuando hablamos de dilatación, ustedes vean según el enunciado si van a tratar con una dilatación térmica o van a tratar con una dilatación debido a fuerzas, o en este caso, deformaciones con esfuerzos, ¿está bien? Entre paréntesis y entre comillas. Eso es a tomarlo muy en cuenta. Acá voy a describir las partes de esta fórmula, no se preocupen, lo voy a poner nombre por nombre, qué significa cada valor. Hasta el momento, acá existe alguna consulta, alguna duda que se les haya presentado. Oxy, Sí, al aplicar esta fuerza, la base no tendría a formar un arco. claro, pero no lo consideramos, así como cuando dilatamos este cuerpo con la temperatura, se reduciría, ¿está bien? Pero no estamos en ese capítulo. Acá simplemente lo que analizamos son las deformaciones que se pueden presentar así de manera general, a grandes rasgos, porque eso les explicaba al principio del ejercicio. Cuando se dilata un cuerpo, reduce también su forma. Y cuando, de la misma forma, cuando se aplican fuerzas, ya sean retracciones, compresiones, torsiones, etcétera, se modifica la forma de la figura. Pero en estos casos, eso es casi despreciable, más que todo para no entrar en mucho, ¿cómo te diría? No redundar mucho en algunos conceptos, sino aplicar ya lo que son las dilataciones térmicas y las dilataciones mediante fuerzas. Eso. Eso ya lo van a ver en resistencia de materiales, eso es ya mucho, mucho más amplio. Van a ver que incluso se toman en cuenta las deformaciones y las secciones cambian. ¿Está bien? Gracias, Oxy. Listo. Ya. Pasamos al siguiente ejercicio. Como verán, estos de acá son sencillos, entre comillas, pero siempre saquen lo más importante, que es el análisis que se hace. Acá en este ejercicio me dice lo siguiente. Me pide calcular el esfuerzo de compresión. Aquí ya no me dice que es un esfuerzo que se aplica de los costados hacia la figura o de la figura hacia los extremos. ¿Está bien? Es decir, cuando hablamos de esfuerzos, ya vamos a ver dos. Una que se aplica a la figura y otra que se aplica desde la figura o desde el cuerpo. ¿Está bien? Aquí me dice que calcule el esfuerzo de compresión. Y aquí algo muy importante, el esfuerzo. Recuerden, fuerza sobre área o también módulo de Young multiplicado por la deformación unitaria. Tienen diferentes formas de calcular. Me da las unidades en las cuales me pide calcular este dato y me dice al que está sometido a una base de cobre de 1 metro de largo. Ya me da la longitud inicial de este ejercicio. ¿Está bien? Después de aumentar la temperatura en 20 grados. Aquí algo muy importante. Me dice que la temperatura aumenta en 20 grados centígrados. Al decir en, ya nos está hablando de una variación de temperatura de manera directa. ¿Está bien? No me dice desde hasta, así que esa interpretación también es muy importante, muchachos. Más allá de eso, me dice que se logra que este cuerpo crezca 5 milímetros. ¿Está bien? Considerar coeficiente de dilatación lineal y considerar el módulo de Young. ¿Estamos de acuerdo? Vamos al pequeño bosquejo y a la figura que nos presenta este ejercicio. Me dice que yo tengo esta base. ¿De qué material va a ser? De cobre, que mide 1 metro de longitud como longitud inicial. A partir de ello me dice que se somete a una temperatura en 20 grados centígrados. Es decir, yo voy a tener una variación de temperatura igual a 20 grados centígrados. Y a partir de ello voy a hacer crecer este cuerpo unos 5 milímetros más. ¿Está bien? Aquí, ¿cómo podríamos manejar o cómo podríamos tratar de analizar? Aquí me dice que se tiene un esfuerzo de compresión. ¿Está bien? A eso lo que nosotros vamos a hacer un pequeño paréntesis acá y vamos a hablar de tipos de esfuerzo.
Acá yo solamente les voy a presentar dos, que son los más esenciales para este tipo de ejercicios. Luego van a ver que ya hay muchos más. Tengo dos vasitas y acá voy a tener lo siguiente. Voy a tener un esfuerzo que se genera a partir de la figura hacia el exterior. Esfuerzo, esfuerzo. Y voy a tener otra que se genera hacia el cuerpo. ¿Está bien? Una que es desde el cuerpo y otra que es hacia el cuerpo. Esfuerzo y esfuerzo. ¿Estamos de acuerdo? La primera de acá se llama esfuerzo por tracción. Y la segunda es por compresión. Bien. Aquí ya vienen muchas más. Existe una, por ejemplo, el cual se aplica a las vigas o a las tuberías, el cual es de torsión. Este es hacia un lado y el otro es hacia el otro lado. Pues aquí se genera una torsión, como cuando ustedes exprimen, no sé, cualquier prenda, más o menos así. Ya van a ver más adelante que estas características tienen y generan deformaciones en los diferentes materiales, como por ejemplo los esfuerzos de tracción van a generar este tipo de deformaciones. Y eso es a lo que nos venía indicando el compañero en su pregunta. Cuando se generan esfuerzos de compresión, pues aquí sí vamos a presentar esa curva. De esta forma. Entonces, estas deformaciones son muy importantes porque luego ya van a ver que existe la gráfica de esfuerzos en el cual van a tener proporcionalidades. Es decir, aquí lo voy a hacer rápido, ¿sí? Van a tener una parte que es lineal, en la cual el cuerpo se deforma de manera, como la gráfica, lineal. Van a tener un punto de ruptura y aquí va a empezar a caer, ¿está bien? Y ahí es cuando se encuentra roto el material, por así decirlo. Eso ya es más interesante, pero ya es otro capítulo y también es otra materia, que no hay que generar diferentes choques de conceptos. ¿Está bien? Por el momento solamente estos dos, tracción y compresión. ¿Está bien? En el ejercicio me dice que se genera un esfuerzo de compresión. Entonces, a lo que me da a entender, como en este lado yo tengo una pared, pues acá yo voy a tener una pequeña fuerza. Ya está fijado ahí el material. Entonces, ahí voy a tener una acción, una reacción que se anulan. Pero cuando el cuerpo crezca, los 5 milímetros que me dice, es en este punto que yo voy a generar una acción y una reacción, que si bien se anulan, pues la reacción es lo que me concierne a calcular. Lo que me pide calcular es este esfuerzo. ¿Estamos de acuerdo? Y para calcular este esfuerzo yo tengo que tomar en cuenta lo siguiente. Lo primero es que este cuerpo ya se ha dilatado. Y lo segundo es que existe también la presencia de una fuerza que lo va a comprimir, por así decirlo. ¿Está bien? Por lo cual yo voy a tener lo siguiente. Variación de longitud debido a la temperatura, perdón, temperatura menos este 0,05, ya les explico por qué, va a ser igual a la variación de longitud debido a fuerzas. ¿Está bien? Estas son las características, pero ¿yo por qué estoy restando ese valor? ¿Por qué estoy tomando en cuenta este valor negativo? Ya vamos a ver si es que alcanzamos a hacer el otro ejercicio. Es que este valor lo tomamos en cuenta así, ya que existe un desplazamiento en cuanto a la dilatación térmica. ¿Está bien? Si nosotros tomamos en cuenta esto, pues aquí estaría la dilatación térmica, ¿verdad? Y como existe una fuerza de compresión, pues es lo mismo que se trata de evitar. Acá me da 5 milímetros, es por eso que yo estoy colocando 0,005. ¿Está bien? A tomar muy en cuenta eso. Donde acá nosotros ya vamos a tener representado que la variación de longitud debido a temperaturas va a ser igual a ¿qué? Recuerden,
Longitud inicial, coeficiente de dilatación lineal, variación de temperaturas. Y la variación de longitud debido a fuerzas o esfuerzos va a ser igual a la fuerza aplicada multiplicado por la longitud inicial dividido entre el área multiplicado por la módulo de Young. Y a partir de ello, yo voy a tomar en cuenta estos dos, ya que recordemos que el esfuerzo va a ser igual fuerza sobre área. ¿Está bien? Estas son las características que nosotros debemos tomar en cuenta. Reemplazando en la ecuación principal que tenemos, yo voy a tener longitud inicial multiplicado por el coeficiente de dilatación lineal, multiplicado por la variación de temperaturas, menos 0,005 igual al esfuerzo, ya lo estoy reemplazando directamente, multiplicado por la longitud inicial, dividido entre el módulo de Young. Está bien, aquí lo que necesito calcular es el esfuerzo, por lo cual voy a despejar este esfuerzo y voy a tener la siguiente expresión. Esfuerzo va a ser igual al módulo de Young dividido entre la longitud inicial, multiplicado por la longitud inicial, coeficiente de dilatación lineal, variación de temperatura menos 0,005. ¿Está bien? Reemplazo los datos. Esfuerzo va a ser igual al módulo de Young. El valor que me proporciona es 1,17 por 10 elevado a la 11, dividido entre la longitud inicial, que es 1 metro. Todo esto multiplicado por la longitud inicial, 1 metro, multiplicado por el coeficiente de dilatación lineal, 2 por 10 a la 5, perdón, a la menos 5, multiplicado por la variación de temperatura, que es 20, menos 0,005. Bien. Y esto de acá, ¿cuánto nos da de resultado, por favor? Bueno, según lo que yo saqué, me sale negativo 5,38 por 10 a la 8. Newton sobre metro, es decir, pascales. ¿Está bien? Ese es el valor que me sale a mí. Ahora aquí vamos a ver algo muy importante y es este signo. ¿Por qué sale negativo? ¿Está bien? ¿Por qué tenemos negativo? Entonces tendríamos que asumir que nuestra respuesta es correcta y terminamos acá el ejercicio. ¿O qué puedo hacer? ¿Está mal? ¿No está mal? Para corroborar esta respuesta, vamos a acudir al siguiente ejercicio, que es una analogía del que ya habíamos visto. Pero acá lo que me dice es algo muy diferente. Me dice un esfuerzo requerido para alargar. ¿Está bien? Lo que en el otro caso lo que queríamos era comprimir. En este caso queremos alargar. Es la misma base de cobre en este caso, tiene 80 centímetros de longitud, eso cambia y se expande, como se muestra en la figura, 1 milímetro. ¿Está bien? Todo esto cuando la temperatura se eleva en 50 grados centígrados, hasta lograr una cobertura total del espacio libre de 1 milímetro. ¿Está bien? Me dan los datos, me dan todo. Acá lo propio. Como me dice que es en este caso yo quiero alargar, pues voy a tener acá la presencia de este esfuerzo. Este esfuerzo me va a ayudar a alargar este trozo de cobre, esta base de cobre. Por lo cual aquí ya la expresión cambia totalmente. Yo voy a tener una dilatación debido a la temperatura, pero no va a ser suficiente para completar el espacio de 1 milímetro. Por lo cual yo voy a adicionar la variación de longitud debido a los esfuerzos y todo esto me tiene que dar una totalidad de el espacio que yo quiero rellenar. En este caso 1 milímetro que va a ser 0,001 en metros, lógicamente hablando, ¿no?
Aquí vean que la expresión es totalmente diferente a la otra. Veamos por qué. En este caso me pedía calcular un esfuerzo de compresión para que la base de cobre de 1 metro de largo solamente crezca 5 milímetros. ¿Está bien? Solamente crezca esos 5 milímetros. En este caso me dice que se va a generar un esfuerzo para alargar este cuerpo de forma que se llene ese 1 milímetro. ¿Está bien? Es decir, que en uno se impide que crezca el cuerpo y en el otro se ayuda a que crezca el cuerpo. Dicho eso, nosotros ya sabemos o lo vamos a anotar también, las expresiones para la variación de longitud debido a las temperaturas, longitud inicial, coeficiente de dilatación lineal, variación de temperatura. Vamos para el siguiente. Variación de longitud debido a fuerzas va a ser igual a fuerza sobre área multiplicado por longitud inicial dividido entre el módulo de Young. Como ya sabemos, fuerza sobre área va a ser igual a esfuerzo. ¿Está bien? Y acá simplemente ya queda reemplazar los datos. Longitud inicial, coeficiente de dilatación, variación de temperatura, más esfuerzo, longitud inicial, dividido entre el módulo de Young. Todo esto igual a 0,01. Despejando acá lo que necesito, el esfuerzo, voy a tener lo siguiente. El esfuerzo va a ser igual al módulo de Young dividido entre la longitud inicial multiplicado por 0,001 menos longitud inicial alfa dividido, o bueno, multiplicado por la variación de temperaturas. ¿Está bien? Reemplacemos los datos. Módulo de Young me dice como dato que es del cobre, es el mismo valor, 1,17 por 10 a la 6, dividido entre la longitud inicial. En este caso, cambia la longitud inicial. Yo tengo 80 centímetros, por lo cual en metros 0,8. Todo esto multiplicado por 0,001 menos la longitud inicial 0,8 multiplicado por el coeficiente de dilatación lineal, que ya estaba en el anterior ejercicio, 1,7 por 10 a la menos 5. Y la variación de temperatura en este ejercicio me indica que es 50 grados centígrados. ¿Está bien? Acá aplicando la calculadora me sale el siguiente dato. El esfuerzo va a ser igual a 46.800 pascales. ¿Sí? Y si alguien puede corroborarlo, mucho mejor. Se lo agradecería mucho. ¿Está bien? Pues acá ya vean que vamos a tener otro valor, pero con un signo positivo, ¿verdad? ¿A qué conclusión podríamos llegar? Cuando el esfuerzo auspicia, vamos a hablar de una compresión. Y si el esfuerzo calculado le sale positivo, vamos a hablar de un esfuerzo por tracción. ¿Está bien? Pero estos dos resultados salen gracias a que nosotros analizamos en una primera instancia las dimensiones que se dilatan o las dimensiones que se comprimen. ¿Está bien? Una vez analizado eso, recién van a hacer la solución del problema y van a obtener si ese esfuerzo es positivo o Ah, si es sí. negativo. ¿Sí? A mí me sale 468. Ya, debe ser eso. O tal vez No me sería un sale. punto y 00, ¿no? 468 clavado. Sí, sin Ya, decimales, sin nada. gracias, gracias. Ya, entonces aquí había dos ceros por demás. Listo, 468. ¿Está bien? Pero el mensaje es ese, muchachos. Ustedes interpreten bien la gráfica o plantéense, porque hay ejercicios donde no se presenta eso. Planteen una buena gráfica, realicen un buen análisis de las longitudes y de las dilataciones, y al final ustedes también tengan la interpretación de lo que significa ese resultado. No simplemente saquen un valor numérico y listo. ¿Está bien?
Hay algunos ejercicios que, por ejemplo, les piden indicar si es una fuerza de tracción o es una fuerza de compresión. En muchos casos agarran negativo y dicen entonces no se dilata, por lo cual va a ser tracción. Y se equivocan. ¿Está bien? Son estas cosas que ustedes deben enlazar para poder tener un conocimiento más amplio. ¿Estamos de acuerdo? Vean, estos dos ejercicios son muy similares. Lo que cambia es el planteamiento de las dimensiones, tanto cuando se tiene una compresión como cuando se tiene una tracción. ¿Está bien? Eso tómalo muy en cuenta. Ya vamos con unos ejercicios un poco más aplicativos. Por ejemplo, acá me indica lo siguiente. Me dice que se tiene un anillo de latón de varios centímetros de diámetro. El mismo se calienta hasta la temperatura de 571 Kelvin y encaja ajustadamente sobre un cilindro de acero cuya temperatura es 291 Kelvin. ¿Qué esfuerzo de rotura experimenta el anillo una vez enfriado hasta 291? Como verán, acá nosotros vamos a tener un ejercicio sin gráfico. ¿Está bien? Y pensar en un gráfico para este ejercicio es un poco complejo, ya que me está hablando de un anillo y dentro de este anillo me dice que encaja un cilindro de acero. ¿Está bien? Entonces es un poco medio abstracto tratar de graficarlo. Los mensajes que tenemos que sacar de este ejercicio son que existe una caída de temperatura, es decir, que se reduce la temperatura y que va a presentar una rotura o un esfuerzo de rotura al momento de enfriar este cuerpo. ¿Está bien? En pocas palabras, ¿qué tenemos que calcular? El esfuerzo. Aquí no nos importa si es de tracción o si es de compresión. Lo único que tenemos que calcular es el esfuerzo. Pero aquí nosotros, ¿cómo vamos a trabajar o cómo haríamos la solución de este ejercicio? Pues vean ustedes también los datos que nos presenta. Tenemos el coeficiente de dilatación lineal, el módulo de Young o el módulo de elasticidad, y tengo la sección de este ejercicio. Perdón, la sección de latón en este caso. Lo primero que vamos a hacer es plantearnos los dos tipos de dilatación que conocemos. Hoy ya lo voy a reducir. El primero va a ser debido a las temperaturas y el segundo va a ser debido al esfuerzo o fuerza. ¿Está bien? Ambas dilataciones tienen su expresión. De la primera hablábamos de una variación de longitud igual a la longitud inicial, coeficiente de dilatación lineal multiplicado por la diferencial de temperatura. Y en el otro caso, hacíamos mención de una variación de longitud, fuerza sobre área, multiplicado por longitud inicial, dividido entre el módulo de elasticidad. Como verán en el ejercicio, lo que no nos dan es la longitud inicial. Por lo cual yo voy a hacer lo siguiente. En ambos casos voy a llevar a la expresión de longitud inicial, bueno, variación de longitud dividido entre longitud inicial, lo que conocemos como deformación unitaria en el segundo caso. Para la dilatación por temperatura yo voy a tener coeficiente de dilatación multiplicado solamente por la variación de temperatura. En el segundo caso, yo aquí voy a hablar fuerza sobre área de un esfuerzo directamente, dividido entre el módulo de. Como verán, estas dos son fórmulas muy similares, son expresiones similares, por lo cual los voy a igualar. A lo cual tendríamos coeficiente de dilatación lineal, variación de temperaturas. La variación de temperaturas ya lo puedo escribir como temperatura final menos temperatura inicial. Todo esto va a ser igual a ¿qué? O lo mantendremos hasta realizar el despeje. ¿Está bien? Variación de temperaturas y en el otro lado tengo lo que nos pide calcular el esfuerzo dividido entre el módulo de elasticidad. Aquí la variación va a ser igual alfa multiplicado por la módulo de elasticidad multiplicado por la variación de temperatura. ¿Estamos de acuerdo?
Reemplazamos datos. Deformación va a ser igual al alfa 1,84 por 10 elevado a la menos 5 Kelvin menos 1. Entonces 1 sobre Kelvin. Esto de acá van a ser las unidades. Multiplicado por el módulo de Young. 6,47 por 10 elevado a la 10 pascales, ¿no? Pero los pascales se expresan mediante newton sobre metro al cuadrado. 1 sobre Kelvin, newton sobre metro al cuadrado, y la variación de temperaturas. Aquí vamos a hacer lo siguiente, ¿está bien? Quería dejarlo eso para poder explicar a más detalle. La variación de temperatura sabemos que va a ser temperatura final menos temperatura inicial, ¿verdad? La temperatura final en este ejercicio es 291. Y la temperatura inicial va a ser 573, ¿verdad? Si nosotros realizamos esta operación, directamente o a simple vista vamos a saber que estamos hablando de una variación de temperatura negativa, ¿está bien? Al hablar de esta variación de temperatura negativo, vean ustedes que se hace referencia a una reducción de temperatura, ¿está bien? A una reducción de temperatura. Pero acá en el esfuerzo ya tiene otro significado. 291 menos 573. Si alguien tiene una calculadora, realizar estos cálculos, por favor, me ayudaría bastante. 1,84, 6,47. Tomando en cuenta que esto sale negativo, nosotros vamos a tener un esfuerzo también negativo. Sale un número grande. Yo lo voy a escribir sin omitir las cifras. $335,715,360 newton. Sí, sí, ¿Está bien? eso sale. Negativo. Sí, Gracias. Negativo. Como estamos hablando de esfuerzos, ¿esto qué sería? Un esfuerzo por compresión, ¿verdad? Pero en este caso, en este ejercicio, no me pide analizar esto, ¿está bien? Porque el fenómeno y lo que está sucediendo es algo no muy racional. Me dice que se tiene un anillo de latón y este se ajusta a un cilindro de acero. No sé si alguna vez vieron herrería o si les suena, pero para moldear algunos anillos, por ejemplo, o algunos aros, se tienen diferentes diámetros y a base de eso es que se forja, en este caso, este anillo, ¿está bien? O algunos aros. Como sabrán, cuando se realiza la fundición, se aumenta la temperatura, ¿verdad? Esto va a venir muy, muy caliente, a una mayor temperatura. Y para moldearlo, pues generalmente se toma en cuenta una figura que sea patrón. En este caso, si quieren sacar un anillo, pues tiene que ser un cilindro. Y a través de este cilindro con menor temperatura va a surgir un choque térmico en esta parte. Es decir, va a cambiar bruscamente la temperatura. ¿Está bien? Pero como es un contacto entre dos cuerpos, ustedes saben que cuando se tiene dos cuerpos con temperaturas diferentes, temperatura de A, temperatura de B, cuando uno es mayor que el otro, el calor se transmite del más caliente al más frío, ¿verdad? Y esto ya estaríamos hablando de la ley de Fourier, la transmisión de energía calorífica. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, estos fenómenos vienen enlazados de la mano, pero ¿qué es lo importante? Cuando existe este choque térmico, es como si ustedes, por ejemplo, si los expusiéramos a mucha calor, ustedes se expandrían, o sea, se echarían, digamos. Pero cuando los exponemos a mucho frío, ¿qué pasaría? Ustedes se van a comprimir, o en pocas palabras, se van a hacer un rollo.
Y ahí es donde se genera algún tipo de fuerza o algún tipo de esfuerzo. ¿Está bien? Más que todo por ese fenómeno. Esto les explico debido a que en este caso, ustedes verán que el resultado me da un valor muy grande y aparte de ello me sale negativo, tomando en cuenta esto. Si yo no analizara esto, pues sin tomar en cuenta la variación de temperatura negativa, yo podría optar simplemente por el valor numérico. ¿Está bien? Es decir, sacar un valor positivo, reducir a escalas entendibles, por ejemplo, 335,72 sería por 10 a la 6, ¿verdad? Y 10 a la 6 es mega newtons dividido entre metro cuadrado. O si quieren, mega pascales. ¿Está bien? Pero eso ya es pedido del enunciado. Y acá simplemente lo que nos importa, ¿sí? Para terminar este ejercicio, es calcular el esfuerzo de rotura. ¿Está bien? Acá lo que nosotros podríamos expresar de esta respuesta es que se genera esta cantidad de esfuerzo para que el anillo presente una rotura, una vez que haya descendido su temperatura desde 573 hasta 291. ¿Está bien? Si alguien me ayudara con esa diferencia, por favor, ¿cuánto a la temperatura? De 573 hasta 291. Estamos hablando de 282 grados Kelvin, ¿verdad? O también grados centígrados. Vean ustedes que es un valor muy, muy elevado. Es demasiado elevado. Está pasando desde 300 grados centígrados hasta poco más de 8 grados centígrados. ¿Se imaginan un metal expuesto a esta temperatura y que reduzca bruscamente a 8 grados centígrados? Allá presentaría rajaduras, limaduras, mediaduras, etcétera, ¿verdad? Entonces, todos estos detalles que se pueden presentar juegan un papel muy importante al momento de dar una respuesta y de expresar qué significa esa respuesta. Porque si colocaran con negativo y otros van a colocar negativo con presión, pero con presión ¿en dónde? Si no se han aplicado esfuerzos de manera directa. Ha sido una interacción. ¿Está bien? Recuerden que cuando hablamos de interacción de fuerzas, a toda acción, reacción. Una acción de una magnitud tiene una reacción de la misma magnitud, pero en sentido contrario. ¿Está bien? Todo eso juega muy, muy, muy en contra o a favor al momento de dar una respuesta lógica a estos problemas. ¿Está bien? Sin marearlos más, simplemente cuando les pidan calcular un esfuerzo, es el valor numérico. Cuando les pidan calcular un tipo de esfuerzo, ahí ustedes ven si es de compresión o si es de tracción con la ayuda del signo. Punto. Pasando a otro ejercicio, en este caso me dice que yo tengo un aro circular de alambre de hierro, me da su radio. Este está cruzado por un diámetro de alambre de cobre, soldado al aro. Me pide o me pregunta si este seguirá siendo circular, o bueno, seguirá siendo circular el aro al calentarlo de 0 a 100. Y lo que me pide calcular son las longitudes finales. ¿Está bien? Calcular las nuevas longitudes, es decir, las longitudes finales. Acá vamos a bosquejar porque no viene con una gráfica este ejercicio. Pues me indica que yo tengo un círculo, un aro circular, y adentro de este aro circular yo voy a tener un cobre que pasa por el diámetro. ¿Está bien? Y lo voy a acomodar. Listo. Ya. Eso es lo que sucede. Tengo esta distribución. ¿Está bien? Tengo el aro circular de hierro y tengo en el medio pasando por el diámetro el cobre. ¿Está bien?
Acá está soldado y acá también está soldado. Está soldado en ambos extremos. ¿Está bien? Aquí nosotros ya vamos a trabajar de diferentes características. Pero háganse la idea de lo siguiente. Ambos van a ser expuestos a centígrados. Si nosotros nos acordamos la variación de longitud debido a las temperaturas, independientemente de la longitud inicial, nosotros vamos a tener esta multiplicación. El coeficiente de dilatación lineal y la variación de temperatura. Apartando la temperatura, vamos a tener el valor del coeficiente de dilatación lineal. Y recuerden, cuando nosotros hablamos de temperatura, el coeficiente de dilatación lineal nos va a ayudar mucho a analizar si este cuerpo incrementa de manera, o sea, incrementa mucho o incrementa poco. Pero cuando hablamos del esfuerzo y de una variación de temperatura, lejos del esfuerzo, nosotros vamos a encontrar la longitud inicial y vamos a encontrar lo que nos ayuda, el módulo de Young. Desdoblando el esfuerzo, yo voy a tener en segundo plano la fuerza y el área, que es simplemente una constante. ¿Está bien? Eso es a lo que les explicaba en el primer, en los primeros minutos de la clase. Cuando hablan de una dilatación por fuerzas, tomen mucho énfasis en el módulo de Young, ¿está bien? O en el módulo de elasticidad. Y cuando hablan de una dilatación de temperaturas, vean y tomen muy en cuenta el coeficiente de dilatación lineal. ¿Esto debido a qué? Si nosotros analizamos estos dos materiales, tanto el cobre como el yeso, vamos a tener acá sus datos, del yeso y del cobre. Ambos son por 10 a la menos 6, tienen un exponente negativo con valor 6. Del yeso es 12 y del cobre es 19. ¿Está bien? Por lo tanto, diríamos que el coeficiente de dilatación del yeso va a ser menor al coeficiente de dilatación del cobre. Es decir, que el cobre se dilata mucho más. ¿Está bien? El cobre se dilata mucho más. Si sometemos esta pieza a los 100 grados, ¿ustedes creen que esa figura se siga manteniendo circular? Tomen en cuenta que va a crecer más la parte del cobre, es decir, la parte del diámetro. Y como está soldado, no voy a exagerar, va a existir una deformación medio ovalada, ¿verdad? Porque está soldado, debido a que el cobre dilata más. Entonces, respondiendo a la pregunta, la figura no va a seguir siendo circular, ¿verdad? Y eso es una respuesta inmediata, solamente analizando esto. Pero no podemos conformarnos con hacer un análisis sin demostrarlo. Entonces vamos a calcularlo. O vamos a hallar una respuesta numérica que nos permita fundamentar bien nuestras respuestas. Aquí vamos a calcular inicialmente el círculo de yeso. Y el círculo de yeso tiene las siguientes características. Una longitud, pero esa longitud, entre comillas, va a ser longitud de arco, ¿verdad? ¿Para qué cantidad de arco? Para una revolución completa o para lo que nosotros conocemos como 2pi multiplicado por el radio inicial. Y lo mismo, cuando sufra una dilatación, voy a tener una longitud final, ya saben, una longitud de arco, pero con un radio final. ¿Está bien? Acá ya podemos hablar de la fórmula que conocemos. Longitud inicial va a ser longitud inicial 1 más coeficiente de dilatación del yeso multiplicado por la variación de temperaturas. Y esto tendríamos que es, perdón, aquí es longitud final. Esto va a ser igual a una longitud final igual a 2 veces pi radio inicial multiplicado por 1 más coeficiente de dilatación final lineal del yeso multiplicado por la variación de temperatura. Acá voy a reemplazar datos.
Longitud final va a ser igual 2 veces pi multiplicado por 1 metro, que es el radio. Adentro yo tengo 1 más el coeficiente de dilatación, 12 por 10 a la menos 6, multiplicado por la variación de temperaturas. Aumenta 100. Va a ser 100 menos 0. Y acá este valor, ¿cuánto me da? La longitud final va a ser igual, perdón, es respuesta. Longitud final del círculo de hierro va a ser igual a 6,291. 6, sí, 91. Súper. Esa es la longitud final del círculo de hierro. Ahora vamos a calcular en cuanto al alambre. De cobre. Para el alambre de cobre, ¿cuáles son las características a tomar en cuenta? Longitud inicial. Como está soldado como diámetro, va a ser 2 veces el radio inicial, ¿verdad? Lo que sería el diámetro. 2 por 1, yo tengo una longitud inicial de 2 metros. Y una longitud final desconocida. ¿Está bien? Ya que solamente va a ser una dilatación lineal. En cambio, el otro tenía una forma circular. Es por eso que acudíamos al cálculo de los radios. Acá, longitud final va a ser igual a longitud inicial, 1 más coeficiente de dilatación del cobre, multiplicado por la diferencial de temperatura. Longitud final va a ser igual a K2, multiplicado por 1 más 19 por 10 a la menos 6, multiplicado por 100 menos 100, el incremento de temperatura. Y acá yo voy a tener una longitud final de 2, 2,048. 0,48. Lo dejaremos No, en 5, ¿les 38. parece? O en 4. A 38, entonces en 4. 38. Sí, Listo. Redondea. Vamos a manejar 3 cifras, 3 decimales para ambos casos. ¿Está bien? Ya tenemos resuelto el primer, se podría decir. Tenemos que calcular las nuevas longitudes. Las nuevas longitudes para ambos van a ser 291 para el círculo de hierro y para perdón. Como verán, de 2 metros a una nada, digamos, ¿verdad? No creció mucho. Pero el círculo, ¿cómo nosotros podemos darnos cuenta de que ha crecido o no ha crecido o cuánto ha crecido? ¿Está bien? Y de ahí nosotros sacaríamos la respuesta de que si permanece como círculo o se ha deformado y ya no es un círculo. ¿Está bien? Para ello vamos a acudir a lo que nosotros veníamos indicando. Yo sabía muy bien que para el círculo de hierro, la longitud final va a ser igual a 2 veces pi multiplicado por el radio final. En este caso, despejando el radio final va a ser igual a ¿qué? O inclusive, ¿no? Esta longitud final, entre comillas, ¿qué sería? Sería el diámetro final, ¿verdad? Entonces acá lo que yo puedo hacer es 2 veces el radio final para tener el diámetro final, longitud final dividido entre pi, y así también nos daríamos notación. Diámetro final, o también llamada la longitud final, va a ser igual 6,291 dividida entre pi. ¿Y esto cuánto me da, por favor? Diámetro final. 2,002. Ya, listo. Gracias. Vean que tengo esta respuesta. Entonces, aquí vamos a hacer la siguiente analogía. Yo tenía un cuerpo circular y al medio tenía soldado un trozo de alambre. Si todo esto se de manera
de manera buena, de manera uniforme, cuando este cuerpo esté dilatado, yo debo encontrar que los diámetros, tanto del alambre circular dilatado de yeso, va a ser igual a la longitud del cobre. No sé si me explico. Acá el cobre ocupaba el diámetro del círculo de yeso. Si todo se dilata de manera uniforme, es decir, todo permanece de la misma forma, la nueva longitud final del cobre tendría que ser el diámetro de la dilatación del círculo de yeso. Pero como ustedes pueden ver, el cobre crece mucho más, se dilata más que el yeso. Entonces, lo que ha pasado es que esto no se ha dilatado de manera uniforme, sino se ha ovalado. ¿Está bien? Entonces el cuerpo no permanece con su forma circular, ¿no? Entonces aquí diríamos, el cuerpo se deforma. ¿Está bien? No mantiene su forma circular. Si manteniera su forma circular, pues tendría que salir este mismo valor para la dilatación del cobre. Y no es así, ¿verdad? No tienen relación. ¿Acá se entiende esta parte, muchachos? Yo pienso que sí. Sí, Oxy. Listo. Vamos con este otro ejercicio. Este ya es un poco más avanzado y vean que se va a tener que hacer un análisis mucho más amplio. ¿Qué me pide? Me indica lo siguiente. Me dice que se tiene una base compuesta por cobre y aluminio. ¿Está bien? Ahí podemos ver la figura. Aquí abajo. Tengo cobre y tengo aluminio. ¿Listo? Me dice que está empotrada en dos paredes. Entonces, lo que nos indica al estar empotrada es que esta está clavada. ¿Está bien? En otras palabras, está clavada a esta pared y el otro extremo está clavada a esta pared. ¿Está bien? Ambas están empotradas. Están clavadas en estas paredes. Me dice, y está libre de tensiones. Al decir que está libre de tensiones, en esta parte no se va a presentar ninguna fuerza. ¿Está bien? En algún momento, cuidado, lleguen a pensar de que aquí va a existir una dirección muy diferente, ya que el cuerpo izquierdo de cobre es mucho más grande que el cuerpo de aluminio, ¿verdad? Aquí el mismo ejercicio nos indica eso, que está libre de tensiones. Me dice que también están a la temperatura de 40 grados centígrados. Están a 40 grados centígrados. Me indica, si la temperatura baja y el empotramiento en P cede 0,2 metros, el punto P no está acá en la gráfica, pero es aquí. Ahí es el punto P. Me dice que la temperatura baja y al bajar la temperatura, yo ya no voy a hablar de una dilatación, sino yo voy a hablar de una compresión. Este cuerpo, el cobre, se va a comprimir esta porción. El aluminio se va a comprimir esta porción. ¿Está bien? Esta porción. Se van a comprimir. Se van a ir hacia el lado izquierdo. Y lógicamente del punto P va a salir del empotramiento del aluminio. Me dice el empotramiento en PC es como metros. Y eso va a estar acá. Acá van a estar esos 0,02 metros. De la base y que la tensión o esfuerzo en el aluminio no exceda 19.640 newton sobre metro al cuadrado. Asumir que la fuerza resultante del esfuerzo para el aluminio sea igual que lo
Aquí lo siguiente. Tengo esfuerzo del aluminio. Me dice que el esfuerzo del aluminio sea igual al del cobre. ¿Está bien? ¿Pero qué va a ser igual? Va a ser igual a fuerza. Entonces ya veo lo que yo tengo que ir calculando poco a poco. ¿Está bien? Aquí vamos a ir incluyendo más datos que me brinda el ejercicio. Como ser la longitud inicial de la base de cobre, 30 centímetros. La longitud de la base de aluminio, 20 centímetros. ¿Está bien? Las secciones tanto del cobre, la sección, por ejemplo, acá va a ser de 64 centímetros al cuadrado. Y del aluminio va a ser 10 metros al cuadrado. ¿Está bien? ¿Qué más nos queda? Hasta ahora no solamente nos brindan esos detalles. ¿Está bien? Aquí como voy a tener lo siguiente. Voy a tener la interacción entre dos cuerpos. ¿Está bien? Voy a tener esta interacción. Vean ustedes el valor del coeficiente de dilatación lineal para el cobre y para el aluminio. Y aquí funciona de la misma forma. Si el aluminio crece más rápido que el cobre, el aluminio también se va a encoger más rápido que el cobre. Entonces aquí se va a generar un esfuerzo o una compresión. ¿Está bien? Y de la misma forma, el cobre en interacción con el aluminio va a generar también una compresión. ¿Está bien? En resumen, aquí esa compresión o en este pedazo de deformación que se va a presentar por la reducción de temperatura, yo voy a encontrar los dos tipos de deformación. La deformación por temperaturas y la deformación por fuerzas. ¿Está bien? Y lo propio acá. Al estar empotrado, también tenía una fuerza resultante. Y yo voy a encontrar eso. ¿Estamos de acuerdo? En ambos puntos, cuando el cuerpo se reduce o se encoge, yo voy a encontrar los dos tipos de manifestaciones, por temperatura y por fuerza. ¿Está bien? Algunos solamente pensaban que existía solamente fuerza, ya que el mismo ejercicio nos indica que está libre de tensiones. ¿Estamos de acuerdo? Pero libre de tensiones, ¿cuándo? Cuando la temperatura está a 40 grados centígrados. Y la temperatura de 40 grados centígrados solamente está en la etapa inicial, cuando no hay dilataciones. Ya cuando la temperatura reduce a una temperatura final, que va a ser menor a 40 grados, pues ya vamos a presentar los diferentes cambios en cuanto a la longitud de ambos cuerpos. Y como son dos cuerpos en contactos, y más allá de eso es un cuerpo que tiene contacto con una pared, vamos a tener la presencia de fuerzas. ¿Estamos de acuerdo? Eso tienen que tomarlo muy en cuenta. Aquí ya entra el mismo análisis que veíamos en el tercer o cuarto ejercicio, si no me equivoco. Vamos a tener un pequeño desplazamiento de 0,2 metros. ¿Está bien? Y este desplazamiento es el que nos va a permitir generar la ecuación principal para poder resolver nuestro ejercicio. Una vez analizada la gráfica, recuerden que deben plantearse su ecuación principal. Y en este caso es esta. Yo tengo la variación de longitud del cobre debido a quién? Debido a la temperatura. Más la variación de longitud de quién? En este caso del aluminio, también debido a la temperatura. Aquí se resta el desplazamiento. 0,0002 milímetros, perdón, metros. Aquí me estoy equivocando, son centímetros acá, ¿verdad? ¿Qué me dice el enunciado? 10 centímetros, ¿sí? Porque si sería 0,02 metros, se reduciría todo, ¿no?
0,02 centímetros. ¿Listo? Sería 0,0002 metros. Todo esto va a ser igual a la variación de longitudes de cobre debido a fuerza, más la variación de longitud del aluminio debido a las fuerzas. Tomando en cuenta de que este valor se resta a la dilatación debido a las temperaturas, ya que existe un desplazamiento. ¿Bien? Esa es la justificación del valor y el por qué lo estamos colocando de esa forma en la ecuación. ¿Estamos de acuerdo? Hasta aquí ya vamos bien. Hay un detalle más que nos pide calcular. Me dice que la fuerza, vamos a asumir que es la misma del aluminio para el cobre. ¿Está bien? Entonces acá vamos a calcular esa fuerza. Ponemos calculando la fuerza. ¿Cómo calculo la fuerza? Recuerden que me da aquí el esfuerzo. Y el esfuerzo máximo que puede soportar es 19.620 newton sobre metro cuadrado. ¿Está bien? Recuerden lo siguiente. El esfuerzo va a ser igual a la fuerza multiplicado por el área. Y si yo quiero calcular la fuerza, pues simplemente voy a multiplicarle al esfuerzo el área. En este caso, colocando nombres, el esfuerzo del aluminio multiplicado por el área del aluminio. Fuerza va a ser igual al esfuerzo 19.620 multiplicado por el área del aluminio. Y el aluminio tiene un valor de 16 centímetros al cuadrado. O sea, lo tengo que dividir entre 100 y elevado al cuadrado. ¿Está bien? O para hacer una transformación mucho más rápida, un factor de conversión directo es multiplicarlo por el exponente elevado a la menos 3. ¿Está bien? Por 10 a la menos 3. Y aquí ya tendría todo expresado en metros. Dándome como resultado cuánto, que la fuerza va a ser igual a 31,392 newtons. ¿Está bien? Sí, Oxi. Y esta fuerza va a Sí. ser tanto para el cobre como para el aluminio. ¿Está bien? Eso a tomarlo muy en cuenta. Y esto es condición del problema. Vamos a anotarlo. Condición del enunciado. ¿Listo? Oxi, Ahora bien, ¿por qué dijo que lo multipliquemos por 10 a la menos 3? en Es sí, que me estaba anotando. está- sí, no te preocupes. Acá, como podrás ver, el área nos lo expresan en centímetros al cuadrado. Entonces, la conversión que tendríamos que hacer es dividirlo entre 100 y elevarlo al cuadrado, ¿verdad? Y esto si tú lo sacas en calculadora te tendría que salir así. 16 por Ah, 10 menos 3, más directo. ya, Entonces, si me ustedes quieren llevar centímetros de al cuadrado, 313,92. Sí. gracias. Ah, al Esa es cuadrado. una conversión directa. Entonces el ¿Continúa? 16 por 10 a la menos 3 al cuadrado lo pongo. No. ¿O sí? Eh, seguimos. El área que nos dan es 16 centímetros al cuadrado, ¿verdad? Si yo voy a convertir Sí. esto a metros, tengo que dividirlo entre 100 al cuadrado, centímetros al cuadrado, que va a ser igual a 1 metro al cuadrado. Si tú a veces realizas esa operación, 16 dividido entre 100 al cuadrado, perdón, no, sí, tienes mucha razón. Sí, me Sí, sale está saliendo mal. 300. 16 dividido entre 100 al cuadrado, sí, muchas gracias. Y esto ya estaría en metros al cuadrado. Gracias, gracias. Y esto lo vamos a poner unidades completas. Newton sobre metro cuadrado multiplicado por 16 dividido entre 100 al cuadrado. Y aquí ya tendríamos de 100, ¿no? Los metros cuadrados. ¿Cuánto me da esto, por favor?
Recién sale 31.392. Ya, gracias. Porque salía 313. Es, listo. Sí, muchas gracias. Ya. 392. Está bien. Entonces, con esta fuerza ya tendríamos calculada la fuerza del cobre y la fuerza del aluminio. Y siguiendo, ¿para qué nos ayudaría esto? Más que todo para calcular esta ecuación de acá. Ya la tenemos expresada de manera general, pues ahora la vamos a ir desdoblando. Tengo variaciones de longitud respecto a la temperatura, por lo cual yo voy a tener longitud de cobre multiplicado por el coeficiente de dilatación lineal del cobre por la variación de temperatura y voy a tener lo mismo, pero esta vez para el aluminio. Aquí lo voy a despejar directamente ese negativo de 0,002. En el otro lado tendría la fuerza del cobre, perdón, fuerza del cobre multiplicado por la longitud inicial del cobre dividido entre el módulo de elasticidad del cobre multiplicado por el área del cobre, más lo mismo, pero esta vez para el aluminio. Longitud inicial del aluminio dividido entre el módulo de elasticidad del aluminio por el área del aluminio más el valor que se desplaza. 0,0002. ¿Está bien? De aquí, ¿qué tenemos que calcular? Tenemos que calcular esto de acá, la variación de temperatura. Despejando yo voy a tener lo siguiente. Variación de temperatura va a ser igual. En el numerador voy a tener la fuerza, que lo estoy factorizando, longitud inicial del cobre, dividido entre el módulo de elasticidad del cobre, multiplicado por el área del cobre, más la longitud inicial del aluminio, dividido entre el módulo de elasticidad del aluminio por el área del aluminio. Todo eso sumado, el valor del desplazamiento. Y a su vez, todo esto dividido entre la longitud inicial del cobre, multiplicado por el coeficiente de dilatación lineal del cobre, más lo mismo, pero esta vez del aluminio. ¿Está bien? Como verán, es un poco largo este análisis, pero lo importante es no confundirnos en los datos. ¿Está bien? Acá al lado derecho voy a reemplazar los datos. Como fuerza teníamos 31,392, si no me equivoco, multiplicado por abajo el módulo de elasticidad del cobre, que me da un valor de 10,8 por 10 a la menos 10, 10,8 por 10 a la 10. El área del cobre realizando una conversión directa, en este caso sería 1,6 por 10 a la menos 3, ¿verdad? Ya lo teníamos. O lo podemos colocar como 16, y aquí arriba pasa el 100 elevado al cuadrado, multiplicado por la longitud inicial del cobre, que es 0,2 metros. ¿Está bien? Si alguien se perdió en esta parte, estoy haciendo lo siguiente. Para llevar a metros cuadrados, estoy realizando esta conversión. Lo tengo que dividir entre 100 al cuadrado. Si este 16 lo divido entre 100 al cuadrado y realizo extremos y medios, voy a encontrar que el 100 al cuadrado, a fin de ganar tiempo y espacio también. 100 al cuadrado multiplicado por la longitud del cobre, 0,3, dividido entre el módulo de elasticidad del cobre. Me da un valor, perdón, del aluminio en este caso. Ya estamos hablando del aluminio. 6,3 por 10 a la 10 multiplicado por el área, 64. Y acá está la conversión para metros. Ya, todo esto lo tengo que sumar, 0,002. Y todo esto lo divido entre la longitud tiene coeficiente de dilatación. El coeficiente de dilatación me da 1,5 por 10 a la menos 5
Todo esto le sumo la longitud inicial del aluminio, 0,3, coeficiente de dilatación lineal del aluminio, 2,4, por 10 a la menos 5. ¿Está bien? Un poco largo este cálculo, pero ¿cuánto sale? ¿Cuánto sale, muchachos? ¿Cuánto sacan? Un rato, sí, por favor. Ya. Yo voy a corroborar con mi calculadora. Si alguien lo tiene, también podría dictarnos. O si alguien lo puede hacer más rápido, sería muy, muy bueno. ¿Alguien ya pudo sacarlo? O sigue metiendo en la calculadora. Ya. Yo lo saqué y me sale este valor. Delta T va a ser igual a 19,61. Sí, Oxy, eso sale. Sí, Sí. Oxy, eso sale. Grados centígrados. Ahora aquí viene el análisis, ¿no? Si yo tenía una temperatura inicial 40, ¿cuál tendría que ser mi temperatura final para que yo tenga esta variación? ¿Verdad? Porque si yo aplico acá lo que conocemos como variación de temperatura, va a ser temperatura final menos temperatura inicial, y despejo temperatura final, vamos a encontrar la variación más la temperatura inicial, ¿no? Y en este caso nos va a dar como 59,61. ¿Estará bien esa respuesta? ¿Estará bien, muchachos? De 40 pasado a 59, entonces esto no ha decrecido, esto ha incrementado. Pero eso es el mensaje que yo quisiera llegar, no solamente con este capítulo, sino con toda la materia. Que no se basen solamente en fórmulas, sepan el por qué y para qué. Nuevamente, si yo trato de hacer este cálculo, variación de temperaturas, temperatura final menos temperatura inicial, y lo que yo necesito es calcular esta temperatura final. Lo voy a despejar y voy a tener temperatura final igual variación de temperatura más temperatura inicial. Voy a tener este valor de 59. Pero el ejercicio me dice que decrece la temperatura, que antes estaba en 40, pero ahora decrece. La temperatura baja, me dice el ejercicio. Y no puede bajar a 59, ¿se dan cuenta? No está bien, no es lo correcto. Entonces, acá, ¿qué quedaría por hacer? Ya no acudir a una fórmula y utilizar el razonamiento y el criterio personal que cada uno de nosotros está formando, ¿verdad? Si la variación está en 19,61 y yo tenía una temperatura inicial de 40, pues la temperatura final a la cual ha decrecido va a ser 40 menos 19,61. ¿Y este valor cuánto me da? 40 menos 19,61. Me da un valor de 20,39. Por lo cual, la temperatura final a la cual ha bajado todo el sistema va a ser 20,39 grados centígrados, o si ustedes quieren, 20,4 grados centígrados. ¿Está bien? Y esta sería ya la respuesta. Aquí mucho ojo con eso, muchachos, ¿sí? Tómenlo muy, muy, muy en cuenta. Ahora, hay otros solucionarios que he visto que, por ejemplo, los restan, dicen ya menos 40 menos 19,61 y sacan menos 59,61. Entonces, hasta eso se reduce. ¿Ustedes se imaginan menos 59 grados? Ya por demás del cero absoluto, ¿verdad? Estaríamos pasando ya una etapa de congelación muy,
o sea, muy disparada. ¿Está bien? Si con -5, con -25 grados centígrados el hielo es más hielo, si una paleta de helado, por ejemplo, está a -3 grados, -5 grados. Ya en laboratorio, mediante un proceso, se llega hasta 25 grados máximo. Ustedes se imaginan 59 grados bajo cero, ya estaríamos hablando de criogenización, entonces no tiene mucho sentido. Una reducción de 40 a 20 grados, que es casi la mitad, pues ya tiene mucho más sentido en cuanto al ejercicio, ¿verdad? Porque estamos hablando de un ambiente, no estamos hablando de una cámara de refrigeración, ¿verdad? Entonces, esto es lo más importante que ustedes tienen que tomar en cuenta al momento de resolver. Como verán, el gráfico se realiza, se plantean las fórmulas. Aquí no creo que exista mayor problema. Tienen un formulario donde se pueden respaldar al momento de realizar su práctica o realizar algún ejercicio para estudiar. La parte numérica y los despejes, eso yo sé que lo dominan. Todos dominan los despejes y el trabajo algebraico. El cálculo numérico en la calculadora, eso ya lo dominan ustedes. Pueden calcular esto como librecambistas con una calculadora y muy rápido. O algunos tienen la Texas, la HP, etcétera, ¿no? Pero sin el razonamiento, sin el criterio del ejercicio, se pueden llegar a una respuesta incorrecta. Pueden tener, digamos, la posibilidad de sacarse 20 en este ejercicio, pero en las respuestas ya tienen 5, ¿verdad? Ahí marca la diferencia, muchachos, y eso tómenlo muy en cuenta para su siguiente parcial, porque ahorita esto es, por así decirlo, la base. En termodinámica sí vamos a necesitar mucho análisis y mucho criterio, y sobre todo aquellos que tienen ramas químicas, como por ejemplo la materia de química, alimentos, ambiental, petrolera, petroquímica, y bueno, ahorita se me fue, metalurgia igual lleva, por ejemplo, físico-química, y ahí se lleva termodinámica. ¿Está bien? Tómenlo muy en cuenta eso, muchachos. No solamente se encierren en decir la fórmula es así, no hay verdad absoluta en esta vida. ¿Está bien? Tómenlo muy en cuenta. Ya faltan 10 minutos para la clase. Tengo estos ejercicios de transferencia de calor, pero lo que vamos a hacer es lo siguiente. Les voy a dar un pequeño bosquejo, así también para tener una base sólida. ¿Está bien? Aquí vamos a hablar un poquito de transferencia de calor. Les voy a indicar las características que se tienen y ya procederíamos a realizar los ejercicios la siguiente clase. Nos vamos a pasar un poquito más de las 12. Permítame cargar un minuto la pizarra, porque se va a apagar y no vamos a tener. Ya, ahí está cargando. Está bien, para finalizar la clase, estábamos hablando de la transferencia de calor, y al hablar de la transferencia de calor, nosotros vamos a hablar de la ley de Fourier. ¿Está bien? La ley de Fourier nos va a hablar directamente del flujo de calor. El flujo de calor para nosotros va a estar denotado mediante la letra H. ¿Está bien? Y este flujo de calor nosotros debemos tomar en cuenta que tiene sus características netamente íntimas. ¿Está bien? Por así decirlo, una de ellas es que es un flujo de calor estacionario. ¿Está bien? Y al mismo tiempo, nosotros estamos hablando de una propagación de calor mediante conducción. ¿Está bien? Es decir, que H va a ser directamente proporcional a la variación de temperatura o a la diferencial de temperatura y va a ser inversamente proporcional al espesor. Listo. Hasta aquí ya tenemos las características que nos brinda la ley de Fourier. Pero acá nosotros vemos algo muy importante que es la conducción, ¿verdad? Ya vemos tres tipos de transmisiones o tres tipos de intercambio de calor. Y entre ellas son la conducción, que tiene relación íntima con la ley de Fourier, lógicamente, la convección y finalmente la
radiación. Tomen énfasis en estas tres definiciones, busquen ejemplos, porque en la parte teórica entra estos conceptos de manera aplicada. ¿Está bien? ¿Cuáles son las características que yo les puedo decir que son las más importantes? Son las siguientes. La conducción, vamos a hablar a nivel molecular, ¿está bien? La conducción no presenta movimiento de moléculas, es decir, que la conducción se encuentra sin movimiento de moléculas. En cambio, con la convección y la radiación, encontramos este movimiento de moléculas. Ambos tienen movimiento de moléculas, ¿está bien? Aparte de ello, ¿qué más podemos encontrar? Conducción, convección y radiación. Estas se manifiestan mediante un flujo, ¿verdad? Y ese flujo tiene un movimiento de ondas. Ya habíamos visto ondas en el parcial anterior. La conducción no tiene presencia de ondas. Entonces encontramos que la transmisión de calor mediante conducción es sin presencia de ondas. ¿Está bien? La de convección, sin presencia de ondas también. Pero la radiación, esa sí la encontramos con presencia de ondas. ¿Está bien? Esa sí la encontramos con presencia de ondas. Ahora aquí entran algunos que son más importantes que estos dos de acá, más que todo cuando ustedes se planteen ejercicios. Estamos de acuerdo que la conducción, hay interacción de cuerpos. Sí, ¿no ve? Un cuerpo con otro. El calor fluye del más caliente al más frío. En la convección hay una semi-interacción. Pero en la radiación no existe la interacción de cuerpos. ¿Está bien? Esto es adicional. No es una verdad absoluta, es lo que generalmente pasa al momento de plantear los diferentes ejercicios. ¿Está bien? Como estamos hablando de flujo de calor, aquí vamos a hablar de algo más específico que les va a ayudar. Es el flujo de calor, pero ¿de qué tipo? Esto es muy importante. Longitudinal. ¿Está bien? ¿Cuál es la fórmula? H, flujo de calor, va a ser igual, acuérdense, negativo, K, que es la constante, multiplicado por la sección, multiplicado por la variación de temperaturas, dividido entre la longitud de la capa o la pared a la cual ustedes estén estudiando. ¿Está bien? El flujo de calor longitudinal. Ahora en su formulario también van a encontrar lo siguiente. La resistencia térmica. Pero no lo vamos a plantear así por así o solamente como fórmula. El flujo de calor longitudinal consiste en lo siguiente. Yo voy a tener un cuerpo, en este caso, y casi siempre son paredes o ventanas o vidrios, los cuales tienen esa característica de flujo de calor. Longitudinales porque van de un punto A a un punto B. De un punto A a un punto B. ¿Está bien? Si fueran de propagación, nosotros ya estaríamos hablando de que esto se disipa a través del cuerpo. ¿Está bien? Como por ejemplo, el flujo de calor mediante radiación. Esa no es lineal. Porque cuando ustedes en algún momento se han preparado las pipocas que son instantáneas, no solamente se calienta el medio, ¿verdad? Sino se calienta de manera general, disipada, y eso es mediante ondas, que atraviesa todo el cuerpo que está sometido a este flujo de calor. ¿Está bien? En este caso, el calor llega y poco a poco se va expandiendo. ¿Está bien? Y tiene la misma característica. Flujo y flujo. Flujo que entra, flujo que sale. Por lo cual, el flujo es general. Aquí tomamos en cuenta la sección por la cual está atravesando este flujo y también tomamos en cuenta el espesor de este flujo. Si nos ponemos a pensar
y tuviéramos una configuración de paredes, el flujo iría reduciéndose poco a poco, ¿está bien? El calor va a ir reduciéndose poco a poco. Por lo cual nosotros lo podríamos asemejar a una resistencia. Porque cuando vemos electricidad, esto para el tercer parcial, o esto tal vez ya ustedes ya lo vieron en el prefacultativo, nosotros no lo veíamos cuando era mi temporada, pero una resistencia se encarga de impedir el paso total de la intensidad de corriente, ¿verdad? Y aquí nosotros conocíamos la famosa ley de Ohm. ¿Qué me decía la ley de Ohm? Me decía que el voltaje va a ser igual a intensidad por resistencia, ¿verdad? Y ahí veíamos las configuraciones en serie, veíamos las configuraciones en paralelo, ¿verdad? Entonces, toda esta analogía me va a ayudar a tomarlo en cuenta también para la resistencia térmica. Ahora yo voy a hablar de una resistencia térmica. Y esta resistencia térmica tiene su expresión. La resistencia térmica va a ser igual a la longitud o al espesor de la pared dividido entre la conductividad del material multiplicado por la sección. ¿Está bien? Esto es algo muy importante. ¿Y esto se debe a qué? Cuando nosotros vamos a hablar de un conjunto de paredes y a través de estos pasa un flujo de calor, nos vamos a enfocar en lo siguiente: una temperatura de entrada y una temperatura de salida. ¿Está bien? Aparte de ello, el flujo de calor va a ser neto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dónde va a cambiar? Para cada material vamos a tener una conductividad muy diferente. ¿Está bien? Entonces, a medida que vaya pasando pared por pared, por pared, por pared, la temperatura se reduce y por ende el calor también decrece. ¿Estamos de acuerdo? Ahora de estos ejercicios hay varios. Algunos son con paredes, otros son con figuras cilíndricas, ya sea, por ejemplo, dos figuras o dos cilindros concéntricos que se encuentra uno sobre otro, y a partir del medio se expande este calor. ¿Está bien? Esto, ¿dónde podemos encontrar un ejemplo? En los refrigerantes. No sé si han visto alguna vez el radiador de un auto, pero es una especie de pared y aquí viene el serpentín. Y por el serpentín circula agua fría, pero el resto está caliente, ¿verdad? Entonces, si entra agua fría por este lado ya va a salir un agua más caliente, ¿verdad? Y el refrigerante ayuda a que eso, a medida del transcurso de este camino, se enfríe muy, muy rápido y vuelve a entrar un líquido frío. ¿Está bien? Entonces, a través de los tubos pasa este fenómeno de la izquierda. ¿Está bien? Esto es un hincapié a los ejercicios que vamos a resolver. Por el momento ya habríamos terminado la clase. Y permítame un minuto.